mucho la posibilidad de hacer actividades que trasciendan el diálogo de los investigadores que trabajan específicamente los temas del instituto, así que esta es una de esas circunstancias particularmente buenas en ese sentido, porque no solamente abrimos al público, sino también a las temáticas a partir de una propuesta que estoy seguro que va a ser verdaderamente muy interesante y lo vamos a gozar muy bien. Es un gusto presentar nada más y nada menos que a Yanir Milevsky, ¿no? Ahora correspondería a lo mejor leer un CV de Yanir, pero yo tengo la práctica de presentar al invitado no desde un punto de vista de la objetividad curricular, sino de la subjetividad de la persona que participa. Porque claro, curricularmente uno podría decir muchas cosas de Yanir, muchísimas. Y una de ellas es que egresó Yanir en la carrera de Historia de nuestra facultad, ¿no? Y que pasó por este mismo edificio y por aquel mismo instituto allá por los años 80. Y que luego hizo una carrera extraordinaria en Israel, donde llegó a ser jefe de la división prehistoria del Servicio de Antigüedades de Israel, y que tiene una carrera prolífica, publicaciones de todo tipo, bueno, ha sido profesor visitante en muchas universidades, y ese sería como el lado más objetivo de la presentación, pero hay algo que a mí me parece que es mucho más importante, que Yanir, que de muy chiquitito se vino a vivir a Argentina y creció en Buenos Aires y hizo su carrera de grado en la universidad pública, en nuestra universidad, en nuestra facultad. Cuando se fue, no se fue del todo, siempre estuvo volviendo, ¿no? Se fue allá por finales de los años 80 y desde allí hasta acá yo he sido testigo de innumerables visitas. A lo mejor ya no saben la cuenta, pero lo que yo sí sé es que vino cada vez que pudo. Y vino no solamente de paseo o de visita a los familiares, vino a trabajar con nosotros, vino a seguir compartiendo su formación, a seguir introduciendo las temáticas que él iba investigando, introduciéndonos a nosotros en ese mundo. Ha sido siempre enormemente generoso en aportarnos bibliografía, posibilidades de ir incluso a excavar allá a los lugares donde él trabajaba. Lo digo en pasado por lo que pasó, pero en realidad esto debería ser en presente, porque sigue siendo, y la visita de Yanir ahora es una prueba de eso. Hay algo que es verdaderamente muy interesante, que es que no hace tanto tiempo que ya aparece otra era geológica. La antigua Agencia Nacional para la Promoción del Conocimiento Científico y Tecnológico le otorgó a Yanir el premio Jusey, el premio Bernardo Jusey, para investigadores extranjeros que colaboran con nosotros en Argentina. Una agencia que dependía a la vez de un ministerio también extinto de ciencia e investigación, ¿no? de ciencia y tecnología. Hoy tenemos la desgracia de que nada de eso existe, ¿no? De que ninguna de esas cosas se valoran de la manera en que hace no tanto tiempo permitían ponderar la carrera de él, ¿no? Esto como ejemplo, digo, de tantas otras cosas, pero como un ejemplo que nos toca muy de cerca, porque tiene que ver con la trayectoria de una persona que realmente había sido reconocida con absoluta justicia en los términos de alguien que nunca ha abandonado su fuente, sus orígenes, y siempre ha participado con nosotros. Y ahora además, en la conferencia que nos va a ofrecer hoy, incursionando, haciéndonos incursionar a todos en un campo, en un cruce que puede ser verdaderamente, o que a mí me resulta por lo menos particularmente sumamente convocante, la posibilidad de poner en diálogo una disciplina de la que Yanir conoce y mucho, como es la arqueología, con este campo de lo literario y en particular la figura de Borges, que tanto significa no solamente para la literatura argentina, ¿no? Para la literatura mundial, ¿no? Así que la verdad es que es un doble orgullo, una doble alegría terminar el año, o estar terminando el año académico en el instituto, a pesar de que ha sido un año bastante aciago en general para nuestro país, con una nota de calidad académica y de calidad humana como la que Yanir nos va a presentar en el día de hoy. Así que muchas gracias, Yanir, y gracias a todos por venir. Te doy la palabra. Okay. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras y sobre todo por
palabras personales y obviamente agradezco la organización de esta charla por parte de Marcelo, por parte de Bárbara y toda la gente que montó también esta presentación que también se está grabando. Sí, sí. La primera pregunta, que en realidad yo me hice también, es ¿por qué debería hablar un arqueólogo sobre Borges? Es decir, por supuesto, un arqueólogo, un ingeniero, un obrero, un campesino, porque le podría gustar Borges y no tendría nada que ver con su trabajo diario, con su oficio. En mi caso siempre me gustó Borges, me acuerdo inclusive, vos mencionaste las excavaciones, recuerdo que Federico Luciani, que hoy en día es profesor en la Universidad del Litoral, en el 2008 vino a excavar un sitio del Neolítico y me trajo las obras completas de Borges, porque sabía que me gustaba. Pero en el año 2018 yo di un curso en la Universidad de Beersheba a estudiantes israelíes y el curso era sobre escuelas de arqueología y teoría social. Y entonces estaba leyendo a Borges y leí el cuento Clon Urbari, Orbis Tertius, la quinta vez o la sexta vez, y entonces me di cuenta que estaba la historia de las monedas, ¿ok? Lo vamos a ver después, el sofisma de las monedas, una persona que ve las monedas, otro que cuenta una parte, entonces me di cuenta que esa historia era un caso típico para darle a estudiantes para que me digan qué podían aprender de ese cuento. Lo tuve que traducir al hebreo, la gente me miraba así, pero después lo disfrutaba. Bueno, sobre Borges se ha escrito mucho, es decir, en realidad se ha escrito tanto que yo no podría humildemente abarcar todo en una charla, ni siquiera creo que en un libro. Pero lo que me pareció importante aquí es traer lo que él mismo escribió en el año 1964 en la revista Sur. Dice: hace años traté de liberarme de él, es decir, del mismo Borges. Está hablando sobre Borges como personaje. Se diferencia él mismo de Borges. Y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y el infinito. ¿Okay? Esta cita que he elegido no es una cita al azar. ¿Okay? Es también, tiene que ver con esta charla y es también una cuestión de mi historia personal. Y podría agregarse sobre Borges, ¿qué se podría agregar en realidad sobre Borges? ¿Qué podría agregar en realidad un arqueólogo que trabaja en Israel, de origen argentino, que vive en Jerusalén? ¿Qué podría agregarse de Borges? Entonces, esta es, digamos, estas son algunas de las notas introductorias para decir: yo me estoy metiendo en un tema y tengo que tener mucho cuidado con este tema. Lo primero, obviamente, que quiero decir, para que no se entienda mal, yo no pienso que Borges era arqueólogo, ¿okay? Digo para que se entienda. Desde el punto de vista entonces de los contenidos que vamos a ver, es decir, después de esta introducción a Borges no lo voy a presentar porque no lo tengo que presentar, ustedes lo conocen mejor que yo. Lo que sí voy a hacer es unas pequeñas notas sobre lo que es la arqueología, o lo que yo entiendo que es la arqueología, y sus diversas escuelas, y vamos a ver luego algunos temas en los que yo voy a concentrar y ejemplos, ¿okay? de lo que es el trabajo y el pensamiento de Borges, que tienen que ver, a mi entender, con la arqueología. Y por supuesto, sobre Borges no voy a tocar sus opiniones políticas, ya lo digo, que si yo tengo mi idea, pero sobre todo, es decir,
digamos, sobre Borges, obviamente se han escrito un montón de trabajos sobre Borges como epistemólogo, sobre Borges como matemático, ¿okay? Avant la lettre, ¿okay? Sobre Borges, por ejemplo, o sobre la física cuántica, ¿okay? Y otras ciencias que abarcó y otros temas que yo no conozco, no he leído. Es decir, yo no es que pretenda abarcar todo, porque no conozco todo. En esta charla, entonces, al final vamos a hacer una recapitulación, voy a tratar de dar algunas cuestiones, presentar algunas conclusiones. Sobre la arqueología, ¿qué es la arqueología? Bueno, hay muchas definiciones. Una definición clásica diría que la arqueología es el estudio de los restos materiales humanos preservados en el tiempo y dispersos en la geografía. Además, tenemos que definir, por ejemplo, qué es un sitio arqueológico. En base, es decir, un sitio arqueológico se define en base a su estructura, a los restos físicos y también a los hallazgos, a los objetos que se han encontrado dentro de ese sitio. Pero, y ahora yo les propongo que recuerden esto, hay un problema epistemológico en el sentido que para decidir qué corresponde al sitio en cada fase del mismo, porque hay sitios que tienen varios niveles y pueden aparecer objetos mezclados, entonces acá hay un problema de definir qué es lo que corresponde a cada fase o a cada periodo o a cada cultura. Lo importante, a mi entender, es que desde el punto de vista arqueológico, no todo lo que se encuentra en un lugar determinado es la situación en la cual estaba en el periodo que fue originado. ¿Okay? Y otra cuestión importante para arqueología es la cronología, es decir, el desarrollo y la definición de periodos y de tiempos en los cuales esos objetos, esos sitios, la gente que vivía allí se desarrollaba de determinada manera que tiene que ver con ese periodo. ¿Okay? O sea, hay un orden de objetos y estilos en el tiempo que van guiando el aprendizaje del arqueólogo. ¿Okay? Y muchas veces, esto es una crítica, se toma ese desarrollo en forma lineal, es decir, en forma mecánica. ¿Okay? Y esto recuerden que es un elemento que lo vamos a tocar en el pensamiento de Borges, que ya lo voy anticipando, él hace una crítica de esa interpretación. ¿Okay? Una etapa previa y menos científica que de la arqueología moderna fue lo que se llama el coleccionismo o anticuarismo, que era una especie de admiración de los objetos por sí mismos, sin ningún método riguroso para datar o interpretar los hallazgos. Christian Thomsen fue uno de estos proto-arqueólogos, digamos. En 1816 organizó las antigüedades en el Museo Nacional de Copenhague y dividió, es decir, esto sí ya empieza a ser científico, en tres periodos, sobre todo la prehistoria, en tres edades: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Esta clasificación permitió ordenar cronológicamente los objetos y comprender la evolución humana en ese momento y ayudar también, es decir, ayudaba en realidad otras interpretaciones geológicas, por ejemplo, del periodo, que ya había gente que se dedicaba a eso, y entonces hizo una especie de combinación entre la geología y ese estudio de objetos. Luego del anticuarismo, una escuela que es en realidad una escuela que duró mucho tiempo, inclusive hasta épocas en las cuales nosotros estudiábamos, es lo que ven aquí, es la arqueología como historia cultural o la escuela histórico-cultural. ¿Okay? Y lo importante eran las culturas, los periodos históricos, comunidades, es decir, comunidades cerradas para entender el comportamiento humano. Y como ven aquí en esta diapositiva, esto es una seriación, en realidad una clasificación
de cerámica del Egipto antiguo por Flinders Petrie, que fue uno de los principales arqueólogos y uno de los fundadores en realidad de la arqueología moderna del Cercano Oriente, que es una descripción de la tipología, una taxonomía, formulación, es una formulación de unidades temporales y espaciales de acuerdo al estilo de cada uno de estos objetos, y ustedes pueden ver cómo lógicamente los objetos estos uno puede seguir un cierto desarrollo de los mismos. Contra esta escuela, que en realidad estuvo mucho tiempo en la arqueología en general, el Cercano Oriente, que es lo que yo más conozco, surgió lo que se llama la nueva arqueología o arqueología procesual. Toda esta introducción, si ustedes se preguntan para qué es, después vamos a ver cómo tiene que ver con el pensamiento del porqué. La arqueología procesual buscó explicar los cambios del pasado mediante teorías explícitas, en lugar de limitarse a describir o reconstruir el proceso. Es lo que importa para estos arqueólogos. El proceso, lo que, por ejemplo, Fernand Braudel, para los que conocen historia, y el long durée. O sea, esta escuela propuso estudiar los procesos culturales con intención de generalizar, en lugar de centrarse solo en narraciones históricas. Tomó el proceso, sobre todo el proceso básico, económico, material, para entender lo que sería el desarrollo o la evolución social de la humanidad. Y empezó a utilizar métodos cuantitativos, cuantitativos y también métodos de las ciencias naturales, por ejemplo, para hacer test de determinados materiales. Inventó en un sentido el uso del carbono 14, que es importantísimo para datar los hechos, y también se ocupó también de la cuestión del estudio ecológico o el estudio del medio ambiente de los sitios arqueológicos, pero digamos, como forma crítica, yo puedo decir, no lo hizo en una forma dialéctica, sino más bien mecánica y lo que nosotros diríamos funcionalista, donde la cuestión humana, la intención humana no aparecía, era una cosa muy objetiva y no subjetiva. En contra de esto, en un sentido, es decir, yo lo presento en forma muy enigmática, surgió una escuela que es muy interesante, porque es la escuela post-procesual o post-procesualista, que también, se llama interpretativa. Y sus enfoques en realidad destacan la importancia de las ideas y las creencias en las sociedades pasadas sobre la infraestructura material. Es decir, lo más importante es la ideología, lo que la gente piensa, y menos la cuestión material, la base material. Lo importante es el mensaje que hay en los objetos y no los objetos en sí mismos, es decir, la cerámica u otros hallazgos. Y también resaltan la cuestión de la acción política detrás de cada uno de estos objetos o de la forma de construir. O sea que la cuestión política, la cuestión subjetiva es muy importante. Es decir, aquí hay varias tendencias arqueológicas dentro de lo que nosotros llamamos post-procesual, es decir, sería una corriente muy amplia. Pero hay algunas tendencias que llaman cognitivas, otras interpretativas, le dan mucha importancia a los sentidos, lo que sería, por ejemplo, la arqueología de los sentidos, lo que sería la arqueología de lo visual, de los sonidos, por ejemplo. Es decir, es algo muy, sería una corriente muy subjetiva en un sentido. Y por otro lado también es una corriente dialéctica, no es una corriente mecánica, es decir, combina cosas, tiene mucho de la dialéctica, como obviamente la arqueología marxista, es decir, donde el cambio histórico y los periodos arqueológicos emergerían de las contradicciones, como ustedes conocen, entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción, que se expresarían en la lucha
de grupos sociales, y eso es lo que iría o daría el cambio para que los periodos arqueológicos vayan cambiando, digamos, vayan cambiando. Es decir, obviamente, esta dialéctica materialista combina ambos aspectos de las escuelas anteriores, digamos, lo objetivo material, y también le da sentido a la cuestión ideal, la cuestión de las ideologías, etc. Y en realidad lo que propone es que el conflicto interno entre estas contradicciones es el motor de la transformación social, y por supuesto sería el motor también del cambio de los periodos arqueológicos. Ustedes seguramente escucharon hablar de Gordon Childe, que es el que inventó el término de la revolución neolítica, y hubo otros arqueólogos que, por ejemplo, Antonio Gilman, que es arqueólogo español, habló de la revolución paleolítica, mostrando las contradicciones y cómo esos cambios en la historia humana, y reflejado también en la arqueología, se dan. Terminando con esta introducción de la arqueología, vamos a pasar a Borges, porque si no, me van a decir, bueno, está hablando de arqueología. Entonces, lo que tengo que decir, siguiendo a Ricardo Piglia, es que Borges presenta tres grandes construcciones, no son las únicas. Estas tres grandes construcciones son la memoria, la biblioteca y los laberintos. La memoria tiene que ver con el origen familiar, pero también con la memoria de las tradiciones de las culturas antiguas. Esto ya es una interpretación mía. La biblioteca, además de la cuestión de los catálogos, tipologías y taxonomías, también se refiere a las clasificaciones y a los problemas de las tipologías que tenemos en la arqueología y cómo hay que definir. Por otro lado, bueno, vamos a verlo, no quiero adelantarme. Cuando decimos memoria, seguramente ustedes estarán pensando, por ejemplo, en Funes el Memorioso, que presenta una visión del mundo donde la memoria es lo más importante, pero no es solo eso. Y finalmente, la cuestión de los laberintos, ¿okay? La cuestión que es la relación del tiempo y el espacio, y sobre todo del tiempo, es decir, en la comprensión de cómo el tiempo, en este sentido el tiempo arqueológico, se iría desarrollando y cómo nosotros, cómo lo vemos, pero no quiero decir más nada de esto. Ok. Por supuesto, otra vez digo, Borges no era arqueólogo, pero a Borges le interesaba la antigüedad, obviamente. Inclusive, ustedes ven que estas visitas se desarrollan cuando él ya estaba ciego, ¿okay? Cuando iba a un sitio arqueológico o a un museo, no podía ver las obras, tenía que tocar. Todos sus textos, no hay ninguna duda, están impregnados por estos temas de la antigüedad. Están impregnados por los temas de la antigüedad de todos los continentes, incluyendo la Argentina en un sentido, aunque lo veían de una forma particular. ¿Okay? Por supuesto en el cercano oriente, en Europa también, inclusive en Norteamérica, si vamos a ver algunos ejemplos. Y en realidad en sus textos está claro que Borges encadena hechos de épocas diferentes, de culturas diferentes, en el mismo lugar, digamos, en el mismo lugar, aunque son elementos diferentes que uno diría, bueno, temporalmente no existieron juntos, pero en los cuentos de Borges, en las obras de Borges, todos estos elementos aparecen juntos, ¿okay? Aparecen juntos, están influenciados por muchos temas que nosotros hemos estudiado, como por ejemplo la siriología, los estudios bíblicos, ¿okay? Y luego también elementos de antropología, etnología, esto lo vamos a ver. Pero, después de todo esto que yo les digo, vamos a empezar con algo, es decir, con algo que tiene que ver en un sentido
con el tema de la memoria, con la construcción de la memoria, y es en realidad su primera época, lo que él dijo: yo dejé el arrabal para dedicarme a elucubrar cuestiones del tiempo y del infinito, mitología, etcétera, etcétera. Es decir, el cuento de Evaristo Carriego, como él dice, bueno, puede ser una novela, ¿okay? Está relacionado con el tema de la memoria, en un sentido. Es decir, como dice, y aquí cito Alan Pauls, una arqueología militante, es decir, en el libro El Factor Borges, que permite reconstruir la historia del barrio de Palermo a través de este personaje. Es decir, es una arqueología del barrio de Palermo a través, en realidad, de un método que uno puede decir antropológico, es decir, un personaje que a través de su vida reconstruye qué es lo que le interesa a Borges, el barrio, ¿okay? El barrio que él había crecido, ¿no? Ricardo Piglia dice que lo que importa en este sentido es la oralidad en la memoria, es decir, enseguida vamos a ver cómo esto se plasma en otros trabajos, es decir, la oralidad es decir, como instrumento, lo recalco, como instrumento de la disciplina antropológica o los etnógrafos, etc. Y lo más importante aquí, a mi entender, y que esto es algo que lo voy a repetir luego, es que hay una intervención en el presente, es decir, en el presente de Borges, a través del pasado, de su pasado en Palermo y de su pasado a través de escribir esta historia de Evaristo Carriego. Es decir, que esto, ya lo voy a decir, podría decir, es una parte de la conclusión, pero ya lo digo porque no lo puedo dejar de decir, esto es una arqueología interpretativa de un cuento, ¿okay? Que trata de reconstruir un pasado de un barrio, ¿okay? En Borges. Porque obviamente no es que Borges pensó esto, pero esta es, digamos, una especie de conclusión que usa. Pero, a mí lo que más me asombró en este cuento fue la parte, me van a disculpar, pero es la parte que analiza la inscripción de los carros y es decir, lo que llaman los filetes en los carros. Porque aquí, por ejemplo, dice, una equivocación es muy llana, la de recibir por genuino lema de carro el nombre de la casa que pertenece. Es decir, había nombres de casas, inscripciones, es decir, Borges tiene una actitud crítica hacia un documento, porque es un documento que está escrito, pero que es, si nosotros haríamos una excavación, digamos, teórica en Palermo y encontraríamos estas inscripciones, tendríamos que tratar de ver en forma crítica si estas inscripciones, qué es lo que reflejan, ¿okay? Y es decir, no toma por sentado lo que dice en el texto del cartel. Es decir, él dice que en realidad no es la realidad, sino transmite su propia realidad a estos lemas, porque no es una realidad objetiva. ¿Okay? El que hizo el lema del carro incluye también el uso de metáforas, así que lo analiza, es decir, que hay algo que se refiere a otra cosa, eso es la metáfora, y que hay que saber interpretar. Para mí, nuevamente, una posición interpretativa si fuera arqueólogo. Pero también, ojo, hay aquí en realidad una especie de intención de catalogar, de hacer tipología, de construir tipología, como hace el arqueólogo, sobre los lemas. Es decir, y luego vamos a ver que en un sentido, es decir, en realidad no es como cuando él un poco se ríe de la, ¿recuerdan? De John Wilkins
en el cuento de John Wilkins se ríe de la enciclopedia china que hace una clasificación, una tipología de los animales en una forma totalmente subjetiva, que no tiene nada que ver con nada. Él después va a volver, es decir, vuelve con el tema de John Wilkins, en alguien que trata de hacer una tipología o construir un nuevo lenguaje sobre una base teóricamente científica analítica. Lo vamos a ver esto. Es decir, que por otro lado él sí hace tipologías o clasificaciones en estos lenguajes. Ok. Y entonces yo había hablado de lo que es la memoria, de lo que es la oralidad y de lo que es la antropología y la etnografía. Entonces está este cuento que, digamos, acá hay dos cosas. Uno, bueno, obviamente el cuento del etnógrafo. El etnógrafo en realidad es un estudiante, se llama Fred, un estudiante de Texas. Borges luego fue a Texas y bueno, tiene una anécdota muy cómica con un estudiante, pero lo primero es, aquí hay dos cosas. Una es una descripción del estudiante que quiere hacer antropología y su profesor lo manda a hacer trabajo de campo, porque cuando vuelve, en realidad dice que él no va a seguir esto, que ya aprendió lo que tenía que aprender de esta gente donde estuvo, estos indios, ¿okay? Y vuelve a la ciudad, vuelve a la civilización. Aquí está, por supuesto, luego vamos a ver civilización y barbarie, pero barbarie y civilización, o salvajismo y civilización, y la ciudad, si vuelve a la ciudad, es la civilización, ¿okay? Por lo menos en este caso. Es decir, lo interesante para mí es que acá hay una historia, que el hombre este se convierte luego en bibliotecario en la Universidad de Yale, ¿okay? Y digamos acá también, a mí me parece que, bueno, se podría hablar mucho más sobre comportamiento profesional de arqueólogos y antropólogos que o se dedican al trabajo de campo, o son bibliotecarios, o son profesores, pero esto es otro tema. Pero lo interesante es que esto es algo muy personal de Borges en este momento. Y, es decir, no podríamos dejar de lado en este sentido de la antropología, la etnología, el llamado informe de Brody, ¿okay? Que es la historia de los hombres monos, es decir, como Brody lo llama, que es un misionero escocés, que es importante esta característica, luego lo voy a decir, y que, bueno, este misionero escocés lo llama los Yaus, no sé, en castellano dicen Yaus o Yaos, ¿ok? Y que es, el término despectivo en este sentido está tomado de los cuentos de Gulliver, ustedes saben, donde los hombres primitivos o civilizados tenían ese nombre. A mi entender, la descripción de estos Yaus es arqueológica, es antropológica y arqueológica. Habla de los tipos de instrumentos de piedra, de las formas de gobierno y organización social, ¿okay? Habla de los hechiceros, la función de los hechiceros. Habla de los ritos relacionados con los niños, con antropofagia, ¿okay? Y la cuestión que a mí me parece muy terrible o absurda, digamos, de que los niños con defectos son elevados a rey luego de ser castrados, mutilados y enseguecidos. ¿Okay? Y todo esto, en realidad, bueno, yo no voy a expandir, pero no es un invento total de Borges, sino que hay elementos de verdad, yo diría, en muchos casos. Por ejemplo, yo conozco en la arqueología, etnografía andina, tiene que ver con algunos elementos de este tipo. Otra de las cosas que para mí es arqueológica es la referencia a la lengua y a las creencias. ¿Okay? Por supuesto, hay allí un juego con barbarie y civilización porque dicen que ellos creen en que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Es decir, lo compara, por supuesto, compara con la antigüedad clásica, por ejemplo, compara con la cristiandad. En todo esto, en realidad hay a mi entender, hay una paradoja de la relación entre el monarca y la comunidad, es decir, lo que se puede ver es una crítica, digamos, en un sentido, el sometimiento del individuo a la tribu,
en este tipo de sociedades, y luego obviamente el tema de salvajismo o barbarie y civilización. El tema de los pueblos bárbaros, como ustedes ven allí, he traído, como lo llama Horacio González, aparece en otros cuentos también, por ejemplo en El Inmortal, donde se menciona los trogloditas, es decir, trogloditas son los, nosotros decimos hoy trogloditas, pero son, es decir, un término que decir los habitantes de las cuevas, es decir, los habitantes de las cuevas en arqueología serían los hombres del Paleolítico, sobre todo, es decir, del periodo Paleolítico. Y él dice, los trogloditas que infestaban el Golfo Arábigo y las grutas etiópicas. Lo dice con un desprecio total. Pero acá hay una paradoja, porque yo no sé si Borges se refiere exactamente y sabe todo esto. La teoría del desarrollo social de la humanidad, hoy en día, en prehistoria sobre todo, se habla de la salida de África, de los primeros enemigos. Es decir, lo que se llama out of Africa, por ejemplo, con el Homo afarensis, que es una especie que es propia de Etiopía. Entonces acá es como decir, bueno, los etíopes son los trogloditas, no sé qué, pero bueno, son los que dieron origen finalmente a los Homo sapiens, que fueron digamos, los que construyeron la base de la humanidad, que por supuesto a lo largo de la evolución, revoluciones, etcétera, 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 y la salida, lo que se llama la salida de África es a través del corredor levantino, lo que sería Palestina, Siria, etcétera, y luego la dispersión, es decir, no solo de los Homo sapiens, Neandertal, etcétera. Hoy en día el Neandertal no es europeo, que viene también del mismo movimiento de individuos que salieron de África. Bueno, ahora vamos a pasar a Clonus Bar Orbis Tertius con el ejemplo que me parece una de las claves, como yo les mencioné, de las monedas. Este sofisma de las monedas en este planeta que aparece en la enciclopedia famosa, que habla de un personaje X que pierde las monedas y griega las encuentra, es decir, encuentra 4 en la calle herrumbadas, es decir, herrumbadas es una cuestión arqueológica. Y luego Z encuentra otros 3 en el camino. Entonces, fuera de la cuestión filosófica que se pregunta si existieron o no al mismo tiempo, lo que hay acá es un proceso que en arqueología se denomina tafonomía. Es decir, o sea, un movimiento de hallazgos del lugar primario donde se encontraban y luego su deposición, es decir, su deposición sería, se le cayeron a este hombre en la calle, y en lugar de que viene el arqueólogo y encuentre las 9 monedas en la calle, no. Unas van a un lugar, otras van a otro, hay diferentes personas que las encuentran, y como son elementos de valor, las recogen. Es decir, el principio en la arqueología de que no todo lo que uno encuentra estaba de esa manera, se puede aplicar aquí. Y el cuento dice que es absurdo imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes y 2 entre el martes y la madrugada del viernes. En arqueología, estos ejemplos se pueden encontrar sin miles de ejemplos, y nunca se sabe, en realidad, cuando se encuentra uno de estos objetos o uno de estos grupos de monedas, qué es lo que representa en el todo de ese tipo de objeto en un determinado momento, en un lugar determinado, en un periodo determinado. Si hablamos de monedas, obviamente estamos hablando de un periodo determinado en adelante, porque monedas en la prehistoria, por ejemplo, no habría. Y otro ejemplo que yo tomo, es del mismo cuento, es el ejemplo de los Ronirs, lo que se llama
Es decir, estos objetos que en realidad reemplazan a los objetos verdaderos. Aquí lo más interesante también en el cuento es que hay un director de una cárcel que les muestra a los prisioneros las fotos de los objetos que él quiere encontrar en una excavación. ¿Okay? Y entonces les dice que si encuentran esto, digamos lo que muestra en la foto, los va a dejar libres. ¿Okay? Esto a mí me recuerda mucho a arqueólogos, además, que tienen una agenda y entonces quieren encontrar determinados objetos y entonces es como que dicen, bueno, esto es lo que queremos encontrar y obviamente, por ejemplo, los arqueólogos bíblicos, ¿okay? Los arqueólogos bíblicos, ya sea israelíes o no, también hay en otros lugares, por ejemplo en Grecia, es decir, arqueólogos que tienen una agenda y dicen, bueno, esto es lo que yo quiero encontrar, es decir, no solo el objeto, sino toda la construcción arqueológica para, digamos, en el mejor de los casos, bueno, producir una sensación y en el peor de los casos para justificar una situación política o una primacía racista de un pueblo sobre otro. Según Caballero Farfán, y un artículo en la colección Variaciones Borges, se llama Artefactos y procedimientos borgianos en la arqueología peruana, o sea, habla sobre el Perú. Aquí es donde el narrador despliega el rasgo que los arqueólogos asumirán como procedimiento dentro de su ficción. La sustitución de los objetos perdidos, una solución cuando no se encuentra un objeto original. ¿Okay? Esto es una, digamos, tengo, y ahora pensamiento, que justamente, es decir, esto es una, digamos, sería una falsificación de la arqueología, es decir, buscar un objeto que es el objeto deseado en lugar del objeto mismo, el objeto que debería ser. ¿Okay? Y, es decir, este objeto no menos real, pero más ajustado a su expectativa, dice él. Estos objetos obviamente son los romanos. Y por otro lado, ahora me voy a adelantar a otro tema, esta cuestión de la secuencia de los Ronir tienen semejantes con temas que tienen que ver con el anticuarismo y con objetos de arte antiguo, es decir, con el objeto per se, con el objeto despojado del contexto, es decir. Pero vamos a ver este tema un poco más adelante. En el caso específicamente americano, por ejemplo, dice este hombre, el procedimiento que toma el tema de un texto de George Kubler, La configuración del tiempo, que es el de la propagación de las formas, que va de la invención a la replicación. Esto también está imbuido en la arqueología. Hay muchas veces que hay un objeto determinado, tiene un origen, y luego una cultura vecina, o que una cultura que está dominada por otra cultura, va replicando ese objeto con diversos materiales que son locales. Es decir, esto pasa justamente o en culturas vecinas que copian unas a otras. Y en este sentido, sobre el tema de los Ronir, lo que dice Borges es importante, dice que ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Es decir, acá hay una manipulación del pasado que tratando de reconstruir objetos como los Ronir. Es decir, lo que llamaríamos en realidad una intervención en el pasado a través del presente. ¿Okay? Este razonamiento, nuevamente para mí, es postprocesual, es decir, es una crítica postprocesual a determinadas arqueologías, ¿okay? Que manipularían el pasado desde el presente, en forma arqueológica. Y otro de los temas
que en realidad están un poco de costado, no tienen que ver con estas tres construcciones que yo dije. Está en el tema de las ruinas, es decir, el cuento de las ruinas circulares, el tema de ruinas y ciudad en general, ¿okay? Que nos remontan en un sentido, aunque Borges no es que lo diga, pero al ejemplo de estas estructuras de Stonehenge en el periodo neolítico en Inglaterra. Así que es un motivo muy conocido, excavaciones muy conocidas. Y en el cuento este de las ruinas circulares se describe algo que es como un sitio arqueológico. Es decir, un sitio arqueológico que está abandonado, que se lo visita y tiene una descripción determinada. Para Piglia, estas ruinas, como las presenta Borges, las ruinas del pasado, son la ciudad en realidad, es decir, las ruinas de ciudades, es decir, lo construido, todo lo que está construido. Esto también nos remite, como está allí en la figura, lo traje, en el cuento del guerrero y la captiva, donde el guerrero dice, es decir, el cuento dice, ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. ¿Okay? Esta es una descripción, a mi entender, totalmente arqueológica. Obviamente muestra características de muchos periodos, de muchas regiones, de muchas culturas. Es decir, podríamos acá tener Babilonia, es decir, Babilonia es un motivo, no es casual, puede ser Roma, puede ser otro sitio, hay jarrones, Cnosos, los que conocen, es decir, el palacio de Cnosos en Creta, donde hay, digamos, salas con los jarrones, las tinajas para almacenar. Es decir, para mí es una descripción totalmente arqueológica, obviamente que es el recurso de Borges para pegar, en la imaginación de los lectores, para reconstruir un mundo pasado, un mundo, es decir, en este caso del guerrero que va a describir. Obviamente, él lo describe para una ciudad que es Ravenna, pero obviamente también está la cuestión de civilización y barbarie, porque la ciudad, en realidad, como organismo, esto es importante. Uno de los temas muy importantes de la arqueología es el tema del urbanismo y la ciudad no solo como una continuidad, digamos, de la aldea a la ciudad y con construcciones más monumentales, sino también como organismo social, ¿sí? como surgimiento quizás de los primeros estados, es decir, y la monumentalidad sería una expresión de esas contradicciones sociales, del poder, de los gobiernos, etc. Y ahora vamos a pasar a los objetos en la bibliografía. Entonces, los objetos, yo traigo aquí en el cuento del Hacedor, ¿okay? Es decir, los objetos como antigüedades. En el Hacedor, como se recuerda, está la historia de un puñal, ¿okay? El puñal en realidad es una reliquia, ¿okay? Es una antigüedad en el concepto de los coleccionistas y anticuarios. Es decir, se dice que el personaje tiene un recuerdo sobre un enfrentamiento con un muchacho y descolgó de la pared un puñal de bronce, bello y cargado de poder, que el chico había codiciado furtivamente. Y aquí también está la cuestión de la conversión del niño en hombre, es decir, de rituales que tienen que ver con el pasaje de las edades, y también aquí se aparecen dos personajes mitológicos que son Perseo y Ajax, que son obviamente de la mitología griega, y que convierten al puñal del bronce en una antigüedad, es decir, en lo que, en un sentido, las leyes de antigüedades definirían como tales. Es un puñal
de bronce, o yo me pregunto, de la edad de bronce, si quiere decir que es de la edad de bronce, está diciendo, porque el puñal podría ser de hierro, podría ser de otros metales, pero es de bronce. Y tiene un poder que en realidad está cargado por la historia de ese puñal, por su antigüedad. ¿Okay? Es decir, estamos en realidad en el tema del anticuarismo. ¿Okay? En realidad, Borges resalta el anticuarismo en ese sentido. Resalta a los objetos como reliquias, que tienen su poder propio, es decir, tienen su personalidad. Es decir, y obviamente que tiene que ver también esta parte del cuento de Tlön var Orbis Tertius, donde aparece la mención al final, ¿okay? Si recuerdan, una traducción de un libro de un tal Thomas Brown, ¿okay? que no tiene nada que ver con lo que había antes, sobre una urna funeraria. Es decir, una urna funeraria es un objeto arqueológico por excelencia. Es decir, y lo más interesante, digamos, esa es la parte donde dice el mundo será Tlön, que es toda una idea, en el hotel de Adrogué. Es decir, todo está allí mezclado en un sentido. Es decir, Adrogué para nosotros, para un extranjero no tenía nada. Adrogué, Tlön y la urna de Thomas Brown. Thomas Brown escribe esto, en realidad es un anticuarista que probablemente Borges debía saber que es un anticuarista. Escribe en el siglo XVII un libro que se llama Hydriotaphia, ¿okay? Urn Burial or a Brief Discourse on the Sepulchral Urns Lately Found in Norfolk, en Inglaterra. Es decir, una historia de una urna funeraria que tiene que ver con las costumbres funerarias en Inglaterra. ¿Okay? Ahora, si esto es interesante, porque este hombre escribe en el siglo XVII, y hay dos textos que yo lo menciono ahora, lo que yo he encontrado cuando busqué textos sobre Borges y la arqueología. Marina Kaplan y Mercedes Blanco escriben dos artículos sobre esta urna funeraria, sobre Brown, y lo critican. Lo critican a Brown como un anticuario. Lo llaman aprendiz de arqueólogo, parte de la suposición, es decir, Brown parte de la suposición que estas urnas son romanas, o al menos de época romana, y razona a partir de esa convicción que hoy sabemos errónea, porque se trata de tumbas sajonas. ¿Okay? Con lo cual acá también, no sé si Borges tendría alguna intención de reclamar su origen sajón a través de su abuela, ¿okay? Y decir, bueno, pero este es un tema totalmente arqueológico. Es decir, hay una utilización de elementos del anticuarismo, como el puñal que vimos antes, y que tienen un poder secreto. Es decir, esto también que tiene un poder secreto. En un sentido, yo digo también los ronirs del cuento son antigüedades realizadas en el presente. Es decir, antigüedades que se han inventado como antigüedades, pero son del presente. No sé si Borges aquí resucita el anticuarismo, pero lo que sí, esos objetos tienen una vida propia. Hay otra historia también en el encuentro, que es un duelo, donde los cuchillos tienen un espíritu propio, se mueven por espíritu propio. Son los puñales, ¿sí? Pero acá, por supuesto, está el tema, es decir, son los temas de los duelos y todo eso. Es decir, no es su segunda parte, aunque es algo de ficción. Pasemos entonces ahora a la biblioteca de Babel, al tema de la biblioteca como universo, como dice el universo. Es decir, la referencia a Babel, por supuesto, y dice Babel, no dice Babilonia,
Es decir, Babel es el término que se usa en hebreo, es decir, de la Biblia, para esta ciudad, es decir, que por supuesto evoca toda la cuestión de la Torre de Babel, las cuestiones que tienen que ver con la arqueología y la historia antigua. Sí, la biblioteca en realidad es la que tiene el tema de los catálogos, como dijimos antes, y en realidad llevan a la clasificación, a la taxonomía, y entonces tenemos el cuento de John Wilkins, que intenta, es decir, es un hecho real, que intentó inventar un idioma analítico, es decir, un idioma donde el sonido y el contenido tengan que ver. Es decir, es algo totalmente, una cosa totalmente procesual como arqueología, ¿okay? Es una clasificación funcionalista y es exactamente, si ustedes conocen, el mismo tipo de arqueología que intentó hacer David Clark, ¿okay? Que era un arqueólogo muy bueno, ¿okay? Y que escribió, como ustedes ven aquí, el libro que se llama Analytical Archaeology, o sea que todas las categorías de la arqueología deberían estar en determinadas cajas, en determinadas taxonomías. Y por otro lado, es decir, por un lado está esto, y luego con el tema de la enciclopedia china de los animales, en realidad Borges hace también en un sentido una parodia de la clasificación y la taxonomía, que es decir, en formas que no son científicas y se basan en cuestiones totalmente subjetivas. En cambio, es decir, para que vean la contraposición, el idioma de Wilkins, como la arqueología de Clark, están totalmente desprovistas de lo humano, de la cuestión humana. ¿Okay? Porque hacer un idioma que diga D son los fundamentos básicos de la naturaleza, DB es el fuego, DBE es la llama, es totalmente no humano, no tiene que ver con nada que sea en el desarrollo de la forma como se construyen los idiomas, como fueron desarrollándose, no tiene nada que ver. Es decir, en realidad presenta una cosa y presenta otra, en el mismo cuento. Y ahora una versión totalmente diferente de esto. Es decir, por supuesto, tiene que ver con la memoria, y la clasificación arqueológica obviamente se basa en dividir categorías, en épocas, fases, culturas, objetos. Esto es totalmente es opuesto, a la visión de la totalidad que se presenta en Funes el Memorioso. Es decir, en Funes el Memorioso, él no puede distinguir lo que sería importante de lo que sería secundario, de lo que sería no esencial. Es decir, digamos, es como si contara la historia de la humanidad, si pudiera, en todos los periodos, desde la prehistoria hasta nuestra época, con todos los objetos, con todo lo que pasó, con las batallas, con la construcción de edificios, con los estilos de los edificios, con los estilos de la cerámica, en una forma totalmente indivisible. Es decir, un recorrido de cosas que realmente uno no podría saber, y no podría saber qué es lo más importante, porque si son las nubes que él describe, ¿okay? O otras formas, o las partes del cuerpo humano, no puede dividir esto. Pero, por otro lado, en realidad, también acá, en un sentido, es decir, uno podría ver también una crítica quizás, eso yo pienso, a dividir las cosas y no ver también un fluir en la historia, un fluir en los periodos arqueológicos que, como alguna vez alguien dijo, por ejemplo, cuando cambia de un periodo a otro, supónganse del Neolítico a otros periodos posteriores, hay alguien con unas campanas en el pueblo que dice, bueno, desde el 1 de enero de este año ya nos llamamos de otra forma y ya no somos neolíticos, ahora nos llamamos calcolíticos, ¿sí? Porque ahora inventamos la metalúrgica
repente, es decir, acá hay una combinación, hay movimientos lentos, evoluciones, y de repente hay cambios cualitativos. Y esto es la dialéctica, es decir, Hegel, si se quiere, los cambios que van de lo cuantitativo a lo cualitativo, es decir, donde hay revoluciones y hay cambios, pero que hay un desarrollo social previo que puede preparar los cambios, o los cortes, digamos. Es decir, en arqueología hay continuidad y hay cambio. Esto es como el tema. Entonces, hay elementos que podrían ser, que pueden venir del pasado y los del futuro serán del futuro, pero a veces tienen elementos del pasado también. ¿Okay? Y hay lo que se llama, y aquí es una categoría que yo digo y que me parece que está en Borges, sin que lo diga, lo que se llama el desarrollo desigual y combinado en la historia. Y continuando en realidad Funes el Memorioso está el Aleph, es decir, que presenta también una totalidad, aunque en un sentido de organización diferente, ¿okay? Que recuerda que él baja por las escaleras, mira así en forma inclinada, está en la Aleph, y entonces empieza a ver todo, empieza a ver, dice, vi esto, vi lo otro, el mar, etcétera, es decir, vi algo que estaba mal, el hombre, es un chiste. Allí y allá, es como si fuera la Biblia junto al calefón, pero es todo junto. Es decir, en ese sentido es un poco, digamos, la imposibilidad de dividir las cosas, de clasificar las cosas, hacer una tipología como hacen los arqueólogos. Y ahora vamos a ir con el tema de la cuestión del tiempo, de los laberintos, con el jardín de los senderos que se bifurcan. Es decir, se plantea aquí, a mi entender, el tema de que la historia, yo agregaría también los periodos arqueológicos y las formas de la cultura material pueden ir en línea, pero luego se bifurcan. Es decir, una línea recta y luego se van dividiendo. Van en paralelo, según zonas geográficas, y pueden unirse o no en algún momento. Es decir, es lo que dice aquí el personaje: creían infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos, en algunos existen, y existe usted y no yo, que son los dos personajes que hablan, en otro yo, no usted, en otro los dos. Y agrega sobre este personaje, Cui Pen, opta simultáneamente por todas las alternativas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan, de ahí las contradicciones de la novela de Cui Pen. ¿Okay? Para mí esta reflexión me lleva de nuevo al tema de las clasificaciones y periodizaciones arqueológicas, históricas, socioeconómicas, y a la discusión de que si todas las regiones del mundo deberían haber pasado por los mismos estadios, ¿okay? Si inclusive con las mismas o parecidas tecnologías deberían ir por los mismos caminos, o cada uno tiene su propio camino, aunque a veces utilizan las mismas tecnologías. ¿Okay? Y en arqueología, y ahora vamos a ir terminando en un sentido por este tema, pero volviendo un poco a la arqueología y viendo, es decir, que, digamos, diversos autores, por supuesto, estoy tomando, no digo que son los más importantes, son los que yo considero que me guían en esta charla. Es decir, primero los anticuaristas con las tres eras, ¿okay? Luego las divisiones antropológicas, por ejemplo, de Morgan, que fueron seguidos por Engels y también por Gordon Chall, ¿okay? Salvajismo, barbarismo, civilización. Luego el mismo Marx con los modos de producción, las formaciones socioeconómicas que iban de lo que él llamaba el comunismo primitivo al capitalismo. Es decir, en apariencia todas estas taxonomías, todas estas clasificaciones son lineales.
decir, no son como el jardín de los senderos que se dice. Es decir, y lo que tengo que aclarar, que respecto a Marx, la idea, es que luego de la vieja discusión que hubo, y que, bueno, en esta facultad inclusive hubo durante mucho tiempo sobre los modos de producción, que desde época, inclusive desde la época del estalinismo, lo que yo llamo estalinismo, y su intento de regir el mundo de forma lineal y evadir en realidad los saltos o las diferencias de formas regionales, habría que, digamos, ver esto desde el punto de vista de lo que yo llamo, lo que mencioné antes, el desarrollo desigual y combinado en estas formaciones sociales, en los periodos, en estas clasificaciones. Aquí traigo este libro, que no es muy conocido, de Marcus Vallema, que es un colega belga, que utiliza este libro, la extensión, es decir, en una forma, lanzar los dados de la historia. En realidad él se refiere al concepto de que el azar y la contingencia desempeñan un papel significativo en el desarrollo histórico. En realidad él lo que desafía son estas visiones deterministas y inclusive la teleología marxista, lo que él llama teleología marxista tradicional, marxista, ¿no? Que concibe la historia, es decir, esta visión tradicional, como un proceso que avanza hacia un final predeterminado. Es decir, no sé si Vallema leyó a Borges, seguramente leyó a Marx, y indica lo que él llama la pluralidad de mundos históricos. En su libro analiza inclusive desde filósofos como Epicuro, es decir, hasta los de la ciencia moderna, es decir, filósofos modernos, y aboga Vallema por una comprensión de la historia que abarque la contingencia de múltiples trayectorias históricas, esto es lo más importante en el tema nuestro, y el potencial de futuros más allá del sistema actual capitalista. Y nosotros vamos ahora, en el sentido del final de la charla, con el tema del tiempo, los laberintos, este tema, traigo aquí un ejemplo de un libro que ustedes deben conocer, Greber y Weinberg, El amanecer de todo, ¿okay? Que es una especie de relativización también del tiempo histórico, del pasado, el presente y el futuro. Yo creo que, aunque se puede hacer críticas, este trabajo trata de abordar la cuestión, digamos, rompiendo con las ideas sobre una evolución lineal de la historia. Así que esto es lo que yo rescato. Y abrir nuevos horizontes. Ellos dicen, realizar ese cambio, si Greber y Weinberg, realizar ese cambio significa reconstruir algunos de los pasos iniciales que condujeron a nuestra noción moderna de la evolución social, la organización según etapas de desarrollo, cada una con sus propias tecnologías y formas de organización, características, cazadores, recolectores, agricultores, sociedades urbanas, industriales, etc. Es decir, estos autores obviamente lanzan un ataque frontal contra las concepciones y actitudes arraigadas en muchas de las ciencias sociales y también en la arqueología, y digamos, en un sentido, estas críticas están retomadas también por algunos autores marxistas, aunque criticando también a Weinberg y a Gerber en algunas cosas, como por el artículo este que yo traigo aquí, mi colega y amigo Saulos Matsas de Grecia. Y una última cosa en relación a la cuestión de los arqueólogos marxistas y Gordon Childe, donde acá hay un artículo de Bruce Krieger, este hombre que hizo la historia del pensamiento arqueológico, donde resalta también las explicaciones que Gordon Childe dio para ver que no era una persona totalmente estricta y aferrada, sino que tenía un pensamiento dialéctico sobre la explicación de las innovaciones tecnológicas y las formas diferentes, políticas, sociales y culturales en cada lugar del mundo, que eran diferentes aunque tenían las mismas tecnologías, y cómo podía explicarse
Es decir, esta cuestión un jardín de senderos que se bifurcan, que tienen una base común, pero que en cada lugar del mundo tienen una forma diferente, una forma regional, una característica propia, y que a veces no todos los estadios se desarrollan en todos los lugares del mundo, sino que son algunos sí, otros no, algunos se encuentran, como decía en el cuento, otros van divididos, otros vuelven a encontrarse en algún momento. Es decir, hoy en día por ahí nos encontramos todos juntos. Es decir, la cuestión está global, etc. No voy a entrar en este tema, pero aún con la globalidad, es decir, cada país tiene sus características, su desarrollo, sus clases sociales, su lugar en el mundo en relación, unos se aprovechan de otros y en cada país también unos se aprovechan de otros. Así que esto es, digamos, para que se vea que es algo no establecido así con un sello, como alguien quisiera, digamos, sino que es un desarrollo dialéctico de la historia. El último tema que trato es Pierre Menard. Sí, Pierre Menard, el cuento de Pierre Menard a propósito en Israel ha sido citado por lo menos por 2 o 3 arqueólogos. Esto es para completar la idea del tiempo y la arqueología, es decir, cómo interviniendo en el tiempo tenemos este cuento de Pierre Menard que escribe de nuevo el Quijote. Es decir, pero para mí lo importante no es la escritura, sino la lectura. Es decir, bueno, esto además lo ha dicho Borges muchas veces, lo importante es la lectura y no la escritura. Es decir, y por supuesto Ricardo Piglia, por ejemplo, siempre ha dicho Borges era mejor lector que escritor. Pero lo que nos importa aquí son hechos pasados, pero referidos a épocas presentes. Como dice Alan Pauls, esto es una arqueología, dice el factor Borges. Es decir, una descripción vívida y minuciosa de un hecho que solo ocurrió una vez y cuya reconstrucción lo obliga a exhumar detalles. Es decir, en realidad Pierre Menard haría una especie de arqueología también Borges. Y entonces, como yo decía, arqueólogos israelíes que citan a Pierre Menard, a Borges, por ejemplo, Rafael Grinberg, y no es casual porque él es un arqueólogo pro-procesualista, Rafael Grinberg, en Israel. Y ha entablado en varias de sus obras un diálogo, yo diría un diálogo con Borges, usando a Pierre Menard. Y hay otros autores, pero no los voy a contar aquí. Y seguramente hay otros autores que yo no conozco y que han utilizado estos ejemplos y quizás otros más. Grinberg en sí mismo trata el tema de la arqueología de los sentidos, es decir, es bien post-procesualista, y lo importante es que Grinberg compara a Pierre Menard, y de hecho a Borges, con los arqueólogos que intentan, así él dice, pertenecer simultáneamente a dos tiempos dispares, reproduciendo el pasado mientras llevan la carga del presente. Es decir, acá, importante la carga, es decir, todo lo que nosotros como autores, como arqueólogos, etcétera, tenemos en el presente, y nuestras ideas sobre el presente, intentando llevarlas al pasado, o intentando utilizar, es decir, cuando digo nosotros, digo en general, utilizar el pasado para justificar el presente. Es decir, bueno, está la frase famosa de John Owen sobre 1984. Ok. Y introduciendo obviamente cada uno su perspectiva política y cultural. Es decir, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero, por ejemplo, es lo que obviamente pasa en la arqueología en Israel, por ejemplo, y también en Grecia y otros países. Y entonces ahora para resumir la charla, voy a decir algunas cosas, voy a repetir algunas ideas que me parecen las más importantes. Por ejemplo, en el tema de Evaristo Carriego, a mi entender, él exhuma reliquias del pasado para redefinir una tradición y hacerla intervenir en el presente, para defender una idea
de literatura y una posición cultural. ¿Okay? En la historia que aparece en el informe de Brody, si la historia esta de los yaus, es decir, Borges tiene un lenguaje antropológico y arqueológico y aparece, como dijimos, la contraposición de la barbarie con la civilización. No es casual, ahora lo recalco, que Brody era un misionero escocés que viajaba a África y a Brasil, como muchos de los primeros arqueólogos o coleccionistas en el Medio Oriente, por ejemplo, que eran también o misioneros o eran hombres de la iglesia o eran, bueno, algunos miembros de los ejércitos de las potencias europeas que conquistaban cerca del Medio Oriente. En cuanto a la tipología de John Wilkins y la biblioteca, hay aquí una contradicción entre una caricatura de tipologías y una visión crítica a la taxonomía arqueológica tradicional. Pero, por otro lado, en el Alephien y en el Funes el Memorioso se muestra lo contrario, es decir, como que haya una necesidad de tipologías y clasificaciones por un lado, pero por otro lado que las cuestiones, que hay a veces dificultades porque las cosas a veces no se pueden dividir, no se pueden clasificar exactamente, hay un fluido. Es decir, frente a un todo indivisible, las categorías en la historia y la arqueología también son necesarias. Yo agrego también que en la medida que sean dialécticas y avancen en el conocimiento, es decir, no toda clasificación puede ser positiva en un sentido, ¿sí? Pero por otro lado tenemos también en los cuentos de Borges, y además en Borges y lo dice expresamente, la contradicción entre materialismo e idealismo que existe por supuesto en la arqueología. Esto se expresa en los cuentos, en varios cuentos, por ejemplo en Clon, Ugbar y Ormus Tertius. Allí lo que se representa es la contraposición entre corrientes arqueológicas, entre los métodos de interpretación, como en el tema de las monedas y de los remix, que son, como dijimos, también objetos antiguos, reliquias, como en el puñal del hacedor, como en los puñales, en un sentido, los puñales en el cuento del duelo del encuentro. En el laberinto, en el jardín de los senderos que se bifurcan, vemos el tema del desarrollo desigual y combinado, aunque por ahí sería un sacrilegio decir esto, Borges nunca lo pensó, que tiene que ver con el desarrollo de los periodos arqueológicos, ¿okay? Y con esta simultaneidad o no, y con esta linealidad de los procesos de la evolución social, y de si en todos los lugares del mundo todos los periodos debían ser de la misma manera, todas las sociedades debían ser de la misma manera. Y esto, mientras que los arqueólogos intentan estar en dos tiempos dispares, produciendo o reproduciendo el pasado, mientras que llevan la carga presente como tierra de mar. Y para finalizar, y como la pregunta, es decir, como la pregunta que se hacía Ricardo Piglia, que en realidad decía que no es como, es decir, en los cuentos de Borges, no es como la realidad influye en la ficción, que sería algo, digamos, claro, normal, sobreentendido, es decir, alguien escribe un cuento sobre algo que le pasó, y entonces, o sobre una historia, es decir, que pasó, por ejemplo, que pasó en Argentina, la historia de Argentina, los gobiernos de Argentina, bueno, y lo hace ficción. Entonces, Piglia dice, no, lo que importa es cómo la ficción influye en la realidad. Es decir, acá estamos diciendo, es decir, esto es un poco metafísico, es decir, en realidad, ¿cómo podríamos sintetizar el pensamiento de Borges y su relación con la arqueología? Es decir, lo que yo entiendo, es decir, lo más importante aquí de rescatar es el método. Es el método que aparece, o las cuestiones metodológicas que aparecen en los cuentos
de Borges y el pensamiento de Borges. Es un método que a mi entender es dialéctico y toma con cuidado los datos que presenta. Es decir, es como que no está todo sobreentendido. Si los arqueólogos tradicionales, por ejemplo, dan por hecho que todo lo que se encuentra es lo que había. Donde se encuentra el objeto era el lugar donde estaba en la antigüedad. ¿Okay? Y que todo ese conjunto de ruinas, por ejemplo, y restos materiales, formaban parte del mismo conjunto. Es decir, no hubo cambios, no hubo destrucción, construyeron, reconstrucción, etcétera, etcétera. Es decir, una línea evolutiva, una especie de esquema a seguir. A mi entender, Borges, aunque no lo diga, o que lo diga en otros términos, propone que el presente influye en lo que se registra en el pasado, en la interpretación de los objetos del pasado, como los arqueólogos interpretan esos objetos al punto de influir o distorsionar los mismos. Es decir, es una crítica, a mi entender, estática, implícita. En síntesis, si Borges hubiera sido arqueólogo, a mi entender, es decir, que no fue arqueólogo, encaja obviamente en la corriente post-procesualista o interpretativa. Es decir, quizás al principio podría haber sido un arqueólogo, digamos, histórico-cultural, por ejemplo, con Evaristo Carriego, con todos los temas del arrabal, con el tema de los duelos, ¿okay? Y bueno, con algunos temas también que tendrían que ver con su familia, con la memoria, ¿okay? Con los estancieros, todo lo demás que era parte de su familia, o con los generales, su abuelo, etc. Pero como él dijo, él dejó el arrabal para dedicarse a los juegos del tiempo y el infinito. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad, pasamos un rato muy bueno, muy interesante, que da mucho margen para pensar. Yo voy a inaugurar así a modo de comentario, cierro la pelota nuevamente, un espacio para discutir, para charlar, para hacer preguntas. Acá las preguntas seguramente serán de otro tipo que las que hacemos habitualmente, ¿no? Porque tienen más que ver con la reflexión, ¿no? Y a mí me parece, lo has ido mencionando, a mí me van apareciendo ideas, cuestiones a partir de que ibas hablando, y luego me daba cuenta que lo estabas guardando para después, entonces ya se iba revelando en parte el argumento, ¿no? Pero cuando hablabas al comienzo, ¿no? De estas tres cuestiones que creo que más despligan, ¿no? De memoria, biblioteca y laberinto, efectivamente, claro, lo que duda las tres es la cuestión del tiempo, ¿no? Y el tiempo es casi la obsesión de la vida de Borges, ¿no? Pero a mí me parece interesante porque de alguna manera la memoria sería como la experiencia, ¿no? El tiempo vivido. La biblioteca es el intento de administrarlo, de clasificarlo, digamos, ¿no? de darle un orden al tiempo. Pero el resultado es el laberinto, digamos, ¿no? Lo radical de Borges en esto, ¿no? Que incluso va más allá de cualquier pensamiento de todas las disciplinas que piensan el tiempo en relación al pasado, ¿no? Básicamente, historiadores, arqueólogos, es esa imposibilidad de aprenderlo, ¿no? Esa idea de que efectivamente está absolutamente atravesadas las dimensiones del presente, el pasado, el futuro, de tal manera que nunca hay un camino único, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿no? Pero a mí me da la impresión que la nota final de Borges es una nota por la negatividad, ¿no? por la imposibilidad, ¿no? Termina Borges hablando de un libro de arena, ¿no? El libro se deshace, ¿no? La biblioteca se deshace, ¿no? El control se deshace. Cuando Sinacán descubre el idioma secreto que está almacenado en las manchas del leopardo, se muere.
¿no? Y el Aleph no sirve para nada entenderlo, donde está todo. O sea, el momento de la comprensión final es el momento de la incomprensión absoluta. Y los senderos se bifurcan y se vuelve para atrás en el tiempo y el tipo se da cuenta en cierto momento que es un sueño de otro. No sé, mi impresión es que en Borges hay ¿cómo diría? Una sentencia por la imposibilidad, ¿no? Sí, yo no tomé, por ejemplo, las últimas cosas, el libro de Arena, si lo conozco, pero no me metí en eso, pero es algo, es así.